Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos. Soy Adriana Casas, directora del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. Después de haber estado encerrados un poquito más de un año y de la evidente dependencia que tenemos en todos los ámbitos de computadoras y conexiones, nos cuestionamos una vez más sobre la propiedad de nuestra información, sobre el software y las herramientas digitales que usamos, todo ello construido con código y algoritmos. En este espacio buscaremos analizar de manera crítica el código ante lo social, lo político y ante las prácticas artísticas. Antes de comenzar, quiero agradecer a Leo Aranda de Media Lab y a Luis Romero del Laboratorio de Realidad Virtual y Videojuegos el diseño y organización de este espacio de conversación y de experimentación. Le agradezco también a los artistas y especialistas que nos acompañan en estas sesiones teórico-prácticas en las que se abordarán 5 temas que ahora nos contará Luis. Finalmente, quiero agradecer a quienes se conectan hoy con nosotros. Deseo para todos unas excelentes y productivas jornadas. Bienvenidos siempre. Muchas gracias, Adri. Pues bueno, me gustaría dar la bienvenida también a todas y a todes. Hoy vamos a abordar un tema, creo que es muy importante, que bueno, es el de cómo abordamos la tecnología desde una perspectiva crítica, ¿no? Cómo pensamos en sus implicaciones políticas, sociales, y todo esto a través del arte. Entonces, este proyecto se titula Codex Machina, Prácticas de Código Crítico en el Arte, en las Artes, y es un proyecto que surge en colaboración con el Media Lab MX y el Laboratorio de Realidad Virtual del Centro Multimedia. Bueno, este proyecto intenta generar un espacio de diálogo para compartir reflexiones y experiencias hacia las tecnologías digitales con un especial énfasis en la relevancia del código como práctica tanto creativa como política. El proyecto se estructura a partir de 4 sesiones teórico-prácticas, donde diversos especialistas abordarán una serie de problemáticas vinculadas con el código, las tecnologías digitales, partiendo de sus implicaciones políticas y sociales vistas desde la perspectiva de las prácticas artísticas. En cada una de las sesiones se abordará una problemática y los temas son los siguientes. En la primera sesión, que es en estas 2 horas que vamos a tener, abordaremos sesgos algorítmicos, inteligencia artificial, motores de búsqueda y redes sociales. En la segunda sesión, que se organizará el 19 de mayo, abordaremos el tema de gobernanza digital, algoritmos, datos y construcción de ciudadanía. Y en la tercera sesión abordaremos el tema de vigilancia y autodefensa digital, que se organizará el 2 de junio. La última sesión, comunidades de práctica y conocimiento libre en la tecnología, que se organizará el 16 de junio. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a mi compañero Leonardo Aranda, director del Media Lab MX, y bueno, nuevamente que sean bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Adriana. Y muchas gracias a todos los que nos acompañan, ya sea a través del streaming o a través, digamos, como de esta conversación. Yo muy brevemente nada más voy a introducir el tema de esta sesión. Como ya mencionó Luis, el tema con el que vamos a trabajar hoy son sesgos algorítmicos, ¿no? Y un poco la idea de esta sesión es tratar de discutir, por un lado, a qué nos referimos con esta idea de sesgos algorítmicos, cómo es que de alguna manera estos se constituyen y sobre todo cómo estos de alguna manera afectan nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, un poco, y esto sin tratar de hacer como demasiados spoilers a lo que nos van a platicar nuestros invitados, pues básicamente lo que tratamos o lo que nos preguntamos a la hora de plantear esta sesión, pues es cómo de alguna manera esta serie, digamos, como de algoritmos que normalmente se ven traducidos o concretizados en términos de código, ¿no? Acaban de alguna manera actuando en el mundo real, es decir, no solo son piezas de código, sino que actúan en el mundo real y sobre todo tienen efectos en la vida real que son de índole político, de índole social, organizan la forma, digamos, en que trabajamos, la forma en que vivimos, las cosas que vemos, por ejemplo, en nuestros televisores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que nos interesa como discutir y nos interesa sobre todo, pues, o digamos, el espíritu detrás de esta discusión, pues es tratar de alguna manera
de entender cómo es que funcionan estas tecnologías para habilitarnos a nosotros, ya sea como artistas, como ciudadanos, como personas de a pie, a poder un poquito como dialogar críticamente con estas tecnologías, ¿no? Entonces, sin más, voy a presentar a nuestra primera invitada, Sofía Trejo, que va a ser quien va a estar dictando la primera charla. Les digo rápidamente, Sofía Trejo es doctora en matemáticas por la Universidad de Warwick, en el Reino Unido. Tras obtener su título de doctorado, trabajó como investigadora en la Universidad de Sao Paulo y en el Imperial College de London. Actualmente desarrolla proyectos relacionados con la ética de la inteligencia artificial. Sofía fue líder de investigación en el grupo de ética en la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial para México y trabajó con la Alianza de Inteligencia Artificial del CONACYT. Además, ha impartido seminarios y cursos especializados en ética de la inteligencia artificial en las principales universidades de México. Bueno, pues sin más, muchas gracias, Sofía, por estar con nosotros y te cedemos la palabra. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Y pues bueno, espero que este tema les parezca relevante. Entonces, entonces yo voy a hablar de lo que ya se dijo, sesgos algorítmicos. Entonces, y quiero anunciar desde antes que esta práctica tiene un sesgo hacia perspectiva de género. Entonces, muchas de las problemáticas las voy a abordar desde esa óptica. No es la única, pero creo que es bueno hacer ese disclaimer desde el principio, ¿no? Que es un tema que a mí me interesa mucho. Entonces, bueno, vamos a empezar por definir qué es un sesgo. Creo que no está de más. Entonces, digamos que es un peso desproporcionado a favor o en contra de alguna cosa, persona, grupo, en comparación con otra, ¿no? Pues esto en general pasa, digamos, todo el tiempo y no es un problema a menos de que esto genere un trato diferenciado entre ciertos grupos. Por ejemplo, pues los prejuicios sociales son sesgos. Y bueno, pues aquí, solo un poco para que se den cuenta del tipo de sesgos que hay. O sea, los sesgos están presentes todo el tiempo y en muchísimas cosas. Estos son algunos sesgos cognitivos que, digamos que es un sesgo cognitivo, son patrones sistemáticos de desviación de hacia la norma o de los juicios racionales. Entonces, en este sentido, este tipo de sesgos distorsionan nuestra percepción y esto también evolutivamente nos ha ayudado a encontrar atajos y a hacer como agrupaciones de características que nos simplifican la vida. Entonces, los sesgos también nos ayudan a interpretar el mundo. Y aquí voy a mencionar solo algunos. Esta es una lista que no voy a decir todos, pero solo para que se den alguna idea de algunos sesgos que son relevantes, yo creo, cuando se habla de sistemas de inteligencia artificial y cosas que tienen que ver con desarrollos tecnológicos. Entonces, el sesgo de correspondencia es cuando nosotros tendemos a darle mayor valor a los motivos personales que a los factores externos a un actor. Entonces, este tipo de sesgos están fundamentados en frases como las personas tienen lo que se merecen, ¿no? Entonces, es como que es algo que depende de la persona y no de las circunstancias o pues de factores sociales o económicos, ¿no? Otro sesgo que creo que pasa mucho con sistemas de inteligencia artificial es el sesgo de automatización. Esto es tener una preferencia hacia los resultados producidos por máquinas en vez de los resultados producidos por personas. Y esto inclusive a sabiendas de que las decisiones o las predicciones generadas a través de máquinas cometen errores. Otro sesgo, que yo creo que igual y como investigadores tal vez somos culpables de hacerlo bastante, y hay que intentar justo ser conscientes, es el sesgo de confirmación, que es investigar, interpretar, favorecer o recordar información que confirma nuestras hipótesis o creencias, ¿no? Entonces, pues creo que la moraleja es, hay muchísimos sesgos, la vida está llena de sesgos y estos, pues los vamos a considerar un problema cuando son sistemáticos y cuando codifican ideas o valores que como sociedad no queremos reproducir. Y bueno, pues eso es la primera palabra, sesgos, ¿no? Ahora voy a hablar súper rápido de qué son los algoritmos. Entonces,
Pues es una sucesión, bueno, una sucesión o secuencia de operaciones lógicas que dan instrucciones paso a paso para resolver un problema. Digamos, esa es como una definición súper general de algoritmo. Y una analogía que usa Cathy O'Neill bastante en sus trabajos es que un algoritmo puede ser pensado, por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. Entonces, pues, ¿qué es una receta de cocina? Digamos que tenemos un objetivo. El objetivo puede ser, por ejemplo, preparar una buena comida. Y esto, ¿qué pasa? El chef o la persona que está cocinando, por ejemplo, define qué es una buena comida. Yo soy vegetariana, entonces para mí una buena comida sería vegetariana. Hay gente que es vegana, hay gente que come sin gluten. Entonces, la definición de qué constituye una buena comida depende de la persona que diseñó el algoritmo, en este caso la receta. Y también los ingredientes, las proporciones, los pasos que se siguen, pues también dependen de la persona que está diseñando esto, ¿no? O sea, todo el mundo ha visto que hay billones de recetas para hacer salsas o billones de recetas para hacer casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, en este sentido, pues podemos decir que los algoritmos son opiniones transformadas en código. Y entonces en esta plática lo que vamos a hacer es estudiar sesgos algorítmicos. En inglés se llaman algorithmic bias. Creo que hay mucha más literatura en inglés, entonces si algún día lo quieren buscar, tal vez esa sea una forma más funcional, desafortunadamente. Y entonces, bueno, los sesgos que hay en algoritmos, en particular en los de inteligencia artificial, son los en los que yo me voy a enfocar. Pueden ser de varios tipos, y digo, esta es una clasificación bastante, digamos, como burda, pero pueden ser introducidos deliberadamente, pueden ser introducidos por ignorancia o pueden ser absorbidos por los sistemas de inteligencia artificial a través de la cultura. Ahora, el problema con poder distinguir si son deliberados, si, por ejemplo, son de ignorancia o son absorbidos de la cultura, es que tanto los modelos de inteligencia artificial como los datos usados para crear estos modelos son mantenidos la mayor parte del tiempo en secreto. Entonces es muy difícil, de hecho, saber qué es lo que está pasando. Entonces muchas veces pues es a través de la experimentación con ellos que se han hecho inferencias sobre cómo es que actúan, ¿no? Entonces, bueno, para fijar un poco ideas, voy a hacer una breve explicación de cómo opera un sistema de inteligencia artificial. Y pues yo me voy a enfocar en una inteligencia artificial para resolver un problema fundamental para la humanidad, que es identificar gatitos. Entonces, este tipo de sistema o este tipo de algoritmo del que yo voy a hablar se llama aprendizaje de máquina supervisado. Entonces, en ese caso, es aprendizaje de máquina, esto quiere decir que usa datos, y que sea supervisado es que usa etiquetas en los datos. Entonces, ahorita voy a explicarles un poco de cómo se usan los datos y las etiquetas para hacer esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué datos se necesitarían? Si nosotros quisiéramos hacer una inteligencia artificial que puede identificar gatos, usando este tipo de sistemas, es que vamos a usar datos, y usando los datos, la inteligencia artificial va a aprender qué es un gato, y entonces va a entender los patrones y las regularidades en los datos para crear un modelo de qué es un gato, digamos. Entonces, pues, ¿qué datos se necesitan? Pues, primero se necesitan, como habíamos dicho, datos etiquetados. Entonces, lo que se tiene que hacer es darle muchas imágenes de gatos y decirle, este es un gato, este es un gato, este es un gato, ¿no? Entonces, identificar gatos y etiquetarlos. Pero pues al mismo tiempo hay que darle ejemplos de cosas que no son gatos, ¿no? Y mientras mejores sean nuestro conjunto de ejemplos, tanto de gatos como de no gatos, mejor va a ser en reconocer qué es o no un gato. Entonces, agarrar ejemplos difíciles como esta taza con imagen de gato y decirle que no es un gato ayuda, igual que que es un perro con un gato arriba. Entonces podríamos decir que no es solo un gato, entonces lo vamos a clasificar como no gato. Y bueno, aquí hay otras. Este es un gato con un sombrero, entonces sí cuenta como gato. Furby pues no es un gato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, le damos toda esta información a la inteligencia artificial usando estas imágenes, que son obviamente millones y hay que usar muchas más. Entonces, aprende los patrones que hay entre gato y los de no gato, y lo que hace es crear un modelo de predicción. Entonces, ¿qué es el modelo? O sea, una inteligencia artificial podríamos decir que es un modelo de predicción, en este caso particular. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es que creamos una inteligencia artificial que si yo le doy una imagen, la inteligencia artificial la procesa y lo que me puede dar son las etiquetas
de esa imagen. Entonces, en este caso, pues consideramos dos tipos de etiquetas que eran gato o no gato. Entonces, pues ese modelo de predicción va a dividir como a todo el universo usando esas dos etiquetas, que es lo que conoce. Entonces, bueno, ¿por qué puse aquí esto como la famosa caja negra? Pues el problema con estos sistemas de inteligencia artificial, por lo menos con las arquitecturas actuales, es que no entendemos cómo es que está asociando las etiquetas. Lo único que podemos saber es qué tan bien las asocia, o sea, qué tan bien aprendió a reconocer gatos o qué tan mal lo está haciendo. Entonces, imaginen que le damos un montón de fotos de gatos y si el 90% de las fotos las etiquetó como gato, podemos decir, ok, entiende que es un gato, pero pues en realidad no sabemos cómo es que creó esa idea de gato que tiene, ¿no? Para hacer la clasificación. Entonces, bueno, pues esto no puede parecer como un grande problema, a menos de que pasen cosas como este caso que pasó con el etiquetador de Google, ¿no? Entonces, Google tiene la capacidad de que tú le das una imagen y te pone las etiquetas en la imagen, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasó? Que en el 2015 se dieron cuenta a unas personas que pusieron sus imágenes que los etiquetó a personas negras como gorilas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hizo Google? O sea, lo más probable, de nuevo, esto es un algoritmo secreto, en realidad no se sabe que salió mal, pero lo más probable es que no había visto muchas fotografías de personas negras y entonces no sabía qué eran, pero pues había visto fotos de otros animales y le pareció que lo más cercano a lo que había visto, los datos con los que había sido entrenado para esta imagen era un gorila y entonces lo etiquetó como gorila. Lo que hizo Google en respuesta a esta denuncia fue, pues no arreglaron el sistema, o sea, volver a entrenar la inteligencia artificial, arreglar las etiquetas, incluir a diversas personas como personas negras en la base de datos es caro y requiere mucha energía y básicamente dinero. Entonces, pues lo que hicieron fue un fix rápido. ¿Y qué es un fix rápido en este caso? Pues quitaron las etiquetas gorila, quitaron las etiquetas orangután y quitaron varias etiquetas relacionadas con grandes simios, ¿no? Entonces, pues en realidad lo que pasa es que ahora le enseñabas una imagen, por ejemplo, de un gorila y no sabía qué era, ¿no? No te daba ninguna etiqueta. Y bueno, eso fue en el 2015. En el 2018, la revista Wired, pues volvió a probar si Google había cambiado, pues este problema, lo había arreglado de alguna forma y pues intentaron con 40,000 imágenes, de grandes simios, de gorilas, de chimpancés y ninguno de esos tenía etiquetas. O sea que hasta el 2018 el fix siguió siendo quitar las etiquetas de grandes simios para evitar ese problema en vez de arreglar la base de datos, ¿no? O reentrenar la inteligencia artificial. Entonces, pues en ese sentido, pues creo que podemos decir que las inteligencias artificiales tienen la capacidad de reforzar tanto estructuras de poder como prejuicios. Entonces, esto es un poco lo que yo quiero analizar más a profundidad en lo que resta de esta presentación. Y la manera en la que la voy a hacer es enfocarme en los que son considerados algoritmos de relevancia pública. Entonces, ¿qué es un algoritmo de relevancia pública? Son aquellos que producen y certifican el conocimiento. Por ejemplo, los algoritmos que se encargan de administrar sus interacciones en redes sociales y de decidir qué noticias ven y qué noticias no ven, cuentan dentro de esta categoría. Los que calculan las tendencias en Twitter o en otras redes, ¿no? Para decidir cuáles son los trending topics o qué es lo que se está hablando, esos algoritmos cuentan. Y también, por ejemplo, los algoritmos de los motores de búsqueda que ordenan la información y deciden qué vemos primero o definitivamente qué no vemos, ¿no? Entonces, en este sentido, los algoritmos de relevancia pública seleccionan qué información se considera relevante para nosotros y tienen el poder de asignar significado y pues también gestionar cómo es que los usuarios y las usuarias percibimos la información, ¿no? En este sentido, pues creo que es importante pensar en qué significan las categorías o la categorización, ¿no? Pues que es una intervención tanto semántica como política, ¿no? El asignar categorías o el hacer una categorización. Y pues bueno, solo para tener así como una definición, pues podríamos decir, por ejemplo, las categorías son las clases derivadas de hacer una clasificación o jerarquía, o también pueden ser el posicionamiento
de algo en una jerarquía. Entonces, no solo son las clases, sino tu posición en un orden jerárquico. Eso también es una categorización, ¿no? Entonces, creo que lo importante cuando hablamos de algoritmos en este tipo de contextos es quién define las categorías y cómo están definidas esas categorías, ¿no? Por ejemplo, Amazon en el 2019 quitó así un día más de 75,000 libros que eran como gay friendly, o sea, que tuvieran, pues fueran amigables a las personas gays. No sé exactamente, justo de nuevo, esta categoría de qué sea amigable, qué entra dentro de amigable, está no definido en este caso. Pero bueno, los quitaron porque los clasificó su algoritmo como literatura para adultos. Entonces, básicamente, cualquier cosa que tuviera que ver con homosexualidad pasó a categoría de adultos y desapareció completamente de Amazon en la venta de libros, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo las categorías que hacen estos algoritmos pues tienen un impacto real en nuestras vidas. Pero otra, déjenme ver, sí, es pues las búsquedas en internet. Entonces, pues yo hice unas búsquedas, creo que este es un buen ejercicio para todos, hacerlos cuando quieran sobre categorías y cosas que les parezca que va a resultar interesante. Entonces, pues yo busqué en Google qué es el aborto ¿no? Entonces, el aborto es legal en México, legal en la Ciudad de México, legal, gratuito, es un derecho, la ONU, es seguro, la Organización Mundial de la Salud, ético, ¿no? Entonces, esto es lo que aparece como las principales, pues, como sugerencias en Google. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si vamos a otro buscador? Google, voy a decir, es de los buscadores con mayor presión para arreglar y corregir cosas de manera ética, como esto de los gorilas, a veces lo hacen de esa manera, a veces hacen otras cosas. Pero ¿qué pasa con otros buscadores? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando intentamos la misma pregunta en algo como Yahoo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa en Yahoo? El aborto es peligroso, el aborto es un crimen, el aborto es un asesinato, el aborto es espontáneo, ¿no? Entonces, pues podemos ver que la categorización de este conocimiento y esa clasificación, pues claramente tiene connotaciones políticas, ¿no? Y depende quién la esté haciendo, qué es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, déjenme ver, pues otra de estas cosas esto es como cómo van autocompletando los buscadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 2013, las Naciones Unidas hicieron una campaña para, pues, denunciar cómo es que estos sistemas, estos buscadores autocompletan cosas que tienen que ver con mujeres. Entonces, la primera imagen es las mujeres no deberían, ¿no? Y estas son las cosas que autocompletó Google para búsquedas respecto a estos términos en diferentes partes del mundo. Entonces, esta es: las mujeres no deberían tener derechos, las mujeres no deberían votar, las mujeres no deberían trabajar y las mujeres no deberían boxear. Entonces, la siguiente es: las mujeres deberían quedarse en casa, las mujeres deberían ser esclavas, las mujeres deberían estar en la cocina y las mujeres no deberían hablar en la iglesia. Entonces, estos son los ejemplos de cómo se autocompletan las búsquedas, ¿no? Y de cómo se está organizando de alguna manera el conocimiento, pues a través de estos algoritmos, ¿no? Entonces, bueno, pues otra cosa dentro de esto es como lo que vemos, ¿no? Estas son las búsquedas que vimos. Entonces creo que algo muy importante es preguntarnos qué es lo que no estamos viendo, ¿no? O sea, esas justo fueron las primeras sugerencias, pero hay sugerencias que no aparecen, hay cosas que no se pueden ver. Entonces, pues, por lo regular, como que los archivos, pensar como todo este conglomerado de páginas como un archivo, pues los archivos como que se enfocan en ciertos hechos, descubrimientos y observaciones. Esto quiere decir que activamente participan en el olvido de ciertas cosas, ¿no? Entonces, los archivos tienden a presentarse como un conjunto de todo lo que es posible y todo lo que es posible enunciar, pero no se tienden a expresar como qué es lo que se puede decir. Entonces, en realidad, pues un archivo es más una regla de lo que se puede decir y cómo se puede decir lo que se dice, ¿no? Ese archivo en particular. Entonces, por ejemplo, siguiendo este mismo ejercicio de qué se puede o no se puede decir, o se puede o no se puede preguntar, pues hice el ejercicio de saber qué opina, o bueno, qué sugerencias da Google y otros buscadores sobre ser gay, ¿no? Este es Google México, y me parece muy extraño
que las sugerencias, o sea, de aquí pues, el cuestionamiento es, ¿están tuneadas o no? O como, ¿qué reflejan estas sugerencias? Es ser gay en Corea del Sur, ser gay en Corea del Norte, ser gay en la India, ser gay en Corea, ser gay en Turquía, ser gay está ok, Malcolm, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con algo de México. Todas estas búsquedas parecen ser de cómo es ser gay en otros países, Google México. Pero, por ejemplo, Yahoo no da ninguna sugerencia de ser gay. O sea, hay otras cosas que sí las completó, como vimos que pasa con el aborto, pero ser gay no da ninguna sugerencia, ¿no? Entonces, pues esto puede apuntar a que probablemente eran, pues no sé, consideradas peor que, por ejemplo, o sea, que consideran que fueran tan malas que las quitaron, ¿no? O sea, ya no hay ni sugerencias. Como lo de quitar las etiquetas para gorilas, esto es lo mismo en estas sugerencias para buscar, ¿no? Entonces, bueno, esos pues son algunos ejemplillos. Ustedes, pues les digo, los invito a en algún momento jugar con estas búsquedas, es muy interesante. Pero bueno, algo que entonces creo que sería interesante discutir es cómo se evalúa la relevancia, ¿no? O sea, justo cómo se escogen estas listas, cómo se escoge lo que sale hasta arriba de mis buscadores, cómo se escoge, cómo se categoriza esta información que hay en Internet, ¿no? Entonces, pues yo voy a seguir, pues este es cómo se categoriza utilizando cosas como los buscadores, ¿no? Y, por ejemplo, las tendencias en Twitter. Hay otras formas de hacer estas categorizaciones, pero esta es muy utilizada. Entonces, en general se usan palabras clave. Entonces, si un tweet o una página tiene palabras, por ejemplo, relacionadas con tu búsqueda, esas palabras están indexadas y entonces, si aparecen mucho, parecen ser relevantes para esa búsqueda. No está basado en entender el texto, solo en buscar palabras y decir ahí están. Y después está lo que se llama PageRank. Es un algoritmo. Entonces, ¿qué hace ese algoritmo? Este algoritmo es como lo que, pues de alguna manera estructura la manera en la que accesamos el conocimiento en Internet en gran medida. Entonces, este algoritmo lo que hace es definir qué es relevante. Por ejemplo, es una página de Internet de acuerdo a cuántas páginas tienen link a esa página. Entonces, de alguna manera, se pretende que esto es una democratización donde cada página tiene un voto que le da a esa página y entonces, pues, se hace una red, una gráfica de todas las páginas, cómo se conectan entre ellas y así se define la importancia de páginas, ¿no? Entonces, páginas que tienen muchas links hacia ellas o que la gente hace mucho referencia son importantes, ¿no? De acuerdo a este algoritmo, ¿no? O sea, la relevancia es de acuerdo a este algoritmo. Y bueno, pues algo que es interesante pensar en es si este sistema democrático, cuánto está basado, por ejemplo, en quién tiene dinero para hacer páginas, quién tiene acceso a hacer páginas, cómo se pueden hacer importantes. Por ejemplo, se puede pagar para hacer links, ¿no? Para que te las estructuren de una manera que las haga importantes bajo estos algoritmos. Pero algo que es interesante es que se creó un script que se puede poner en las páginas para hacerlas privadas, para de alguna manera proteger la privacidad de usuarios y hacer que estas páginas no puedan ser encontradas por motores de búsqueda, pero pues de manera interesante, como todo lo bueno tiene algo malo en esta vida, ese mismo script ha sido utilizado, por ejemplo, por gobiernos para ocultar documentos al público, ¿no? Entonces, pues en teoría están ahí, pero nadie los puede accesar porque no se pueden buscar, ¿no? Entonces, pues eso pasa. Y bueno, entonces este sistema de relevancia de quién está decidiendo y cómo se está organizando la información, pues yo creo que ha sido bastante estudiado por Safia Nobel y ella pues se ha dedicado a buscar sesgos en contra de las mujeres en Internet. En particular, ella se ha enfocado mucho en mujeres negras, comunidades latinas, mujeres asiáticas. Entonces, pues lo que hizo fue buscar, por ejemplo, mujeres latinas. Esto es en Google en inglés. Entonces, como para hacer un poco este cuestionamiento de cuál es la representación de ciertos grupos de mujeres en el ojo de la humanidad, de alguna manera, es cómo se presentan en Google, ¿no? Y qué pasa cuando se buscan, y es en inglés solo para que sea más como universal, ¿no? O sea, esta búsqueda que hice de alguna manera para ver cómo es esa representación de este grupo de mujeres a nivel global. Y pues, ¿qué pasa? Bueno, esto es Google y digamos que ella además ha hecho mucho de este caso, se ha arreglado aparentemente mucho a raíz de lo que ella, de esta publicación y de muchos otros trabajos.
Pero pues la primera ya es algo que tiene que ver solo con mayores de 18 años, que tiene que ver con mujeres súper sexys latinas, ¿no? Entonces esa ya es la primera entrada. La siguiente, pues también es, pues palabras que aparecen son hermosa y cosa, ¿no? O sea, como si esta completa objetivización de las mujeres, sobre todo de las latinas y las mujeres negras. Eso pasa en las búsquedas de internet muchísimo. Y bueno, entonces este fue Google, ¿no? Y bueno, el otro es de explorar, sí, mujeres famosas latinas, ¿no? De acuerdo con Pinterest. Pero, de nuevo, Google es de los que tiene más presión para arreglar este tipo de cosas. Entonces dije, bueno, voy a buscar con otro buscador. ¿Qué pasa que cuando usas DuckDuckGo? DuckDuckGo es el como que viene en torrents, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando usas ese buscador? Pues ya inmediatamente, pues ya salen imágenes, pues como hipersexualizadas de mujeres latinas, ¿no? Entonces salen fotos, ¿no? O sea, Light Girl, bueno, tienen que ser de tez clara, ese es el primero, ¿no? O sea, el primero de mujeres latinas son mujeres latinas con tez clara, pero pues a mí me parece más impresionante un poco, esos son los primeros resultados, los primeros como 2 resultados, pero los siguientes resultados pues ya son mucho más perturbadores en mi opinión, o sea, como por qué las mujeres mexicanas hacen buenas esposas, ¿no? Cómo salir con mujeres latinas, ¿no? Y bueno, ya mujeres latinas y sexys, ¿no? Entonces, pues está toda esta objetivización de las mujeres a través de los motores de búsqueda. La comunidad latina es, pues, parte de ese, bueno, tiene sesgos, pues, como negativos en estos motores, ¿no? Y bueno, otra cosa que quería, como, pues, recalcar es que una cosa importante, y sobre todo yo creo que ahora que está pasando mucho lo de fake news, que está pasando como con teorías de conspiración, pues es que existen vacíos en los datos. Y entonces, ¿qué es un vacío en los datos? Son temas para los que antes, digamos que no había suficientes datos o páginas con reputación o como de alguna manera fuentes fidedignas de información sobre ciertos temas. Entonces eso quiere decir que si tú encontraste uno de estos vacíos de datos y tú haces páginas al respecto, pues vas a llegar hasta arriba de los rankings de los buscadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es lo que sucedió con los grupos de antivacunas, ¿no? O sea, que encontraron un spot donde no había información, entonces súper rápido se convirtieron en pues el tema de conversación más importante de acuerdo a la manera en la que se está jerarquizando este conocimiento. No sé cuánto tiempo creen que me quede, porque yo sé que empezamos tarde y ya no sé dónde parar o qué hacer. Díganme. Tenemos unos 5 minutos más para dejar unos 10 minutos para preguntas. Va, perfecto. Ok, gracias. Bueno, entonces, eso, justamente lo de cómo se hace estos como rankings usando palabras clave y este algoritmo, pues eso lo busqué de la página oficial de Google. Algo muy interesante de la página oficial de Google es que no menciona de ninguna manera qué tan importante es la publicidad para su algoritmo, ¿no? Porque pues actualmente los primeros lugares en las búsquedas siempre son anuncios, ¿no? Y además, pues, por ejemplo, estudios han demostrado que en la mayoría de las búsquedas, aproximadamente el 41% de los resultados son cosas relacionadas con Google, o sea, respuestas directas de Google o páginas que hizo Google o cosas que están relacionadas directamente con ese proveedor de servicios de alguna manera, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué sería importante esto? Pues, por ejemplo, ¿cuánto usamos Google en México? Pues en 96.44% de las búsquedas en México, de acuerdo con esto, son en Google, ¿no? O sea, es difícil yo creo que también saber, ¿no? Pero pues de acuerdo a estas estadísticas es lo más usado, pero por muchísimo. En general es el 80% alrededor del mundo, ¿eh? O sea que tampoco es como que no sea relevante. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con la publicidad en relación con cosas como perspectiva de género? Entonces, este es un artículo donde ellos estudiaron qué pasaba si ellos hacían anuncios para trabajos en STEM, o sea, en ciencia, tecnología, matemáticas e ingenierías, que fueran para anunciar
trabajos, de nuevo, pero los anuncios los ponían a través de Facebook, ¿no? O sea, Facebook Ads. Entonces, lo que descubrieron es que estos anuncios los ven en promedio 20% menos las mujeres y sobre todo mujeres entre 25 y 54 años. Entonces, los trabajos para STEM, digamos, son mostrados más a hombres bajo este tipo de algoritmos. Y pues ya estudiaron varios motivos, intentaron justamente indagar qué es lo que hace el algoritmo y pues resulta que más bien no es tan complicado, es que el precio de la atención de las mujeres es mayor. O sea, las mujeres son como el mercado que tiene mayor importancia, entonces su atención cuesta más, entonces quien paga más por esa atención pues tiene mayor acceso a las mujeres, sobre todo en estos rangos de edad. Entonces, pues creo que lo último que les quiero dejar es pues justamente esta cuestión de esta ilusión de objetividad de los algoritmos, sobre todo de estos algoritmos que se encargan de saber, bueno, de definir qué podemos saber y cómo conocemos lo que conocemos, ¿no? O sea, estas interacciones con la información, porque pues de alguna manera todas las compañías y muchísima gente los promociona y los difunde como que son herramientas imparciales, ¿no? Para hacer evaluaciones, pero pues por otro lado siempre prometen que pueden hacer, por ejemplo, promoción selectiva para publicidad o anuncios, ¿no? Entonces, pues por un lado, supuestamente son súper objetivos, digo, ahorita no sé si ya se han cuestionado un poco qué tan objetivos son, pero pues por otro lado también siempre pueden ser arreglados para fines de lucro, en particular para publicidad, ¿no? Entonces, pues ya creo que eso es como en lo que lo voy a dejar. Uh-huh. Itzel, ¿quieres hacer una pregunta? De acuerdo. Gracias. Pues muchas gracias, Sofi, por la charla. Estuvo súper interesante, la verdad. Estas cosas son muy aterradoras. Y mi pregunta es, bueno, es como una pregunta doble. Primero, bajo el entendido de que ya, digamos, estamos en esta etapa en que nos damos cuenta y somos, digamos, un poco conscientes de estas cosas que suceden, de cómo ciertas entidades toman el control de pues, las personas en general, podríamos decir. ¿Qué acciones podríamos tomar, dado que pues la mayoría de nosotros no somos unos programadores expertos e incluso aunque lo fuéramos, como tú comentaste, son cosas que están bastante ocultas como incluso para los especialistas en el tema? Esa sería como una pregunta, como en términos de acción, ¿qué podrías sugerir tú? Y la segunda es, pues sí, bajo este entendido de que en realidad nuestro cerebro funciona con estos sesgos que nos ayudan, o sea, en cierta forma a procesar el mundo. ¿Quién, digamos, podría decidir qué sesgos sí queremos que se reproduzcan y cuáles no? Porque ahí entramos, me llamó la atención justo porque en tu CV comentaban que has trabajado en cuestiones de ética, entonces en términos de ética, ¿cómo podríamos hacer este balance, no? Porque para mí a lo mejor es muy claro que hay cosas que tienden hacia el bienestar humano y hay cosas que no, pero eso es tan subjetivo, entonces, ¿cómo podríamos hacer un equilibrio en ese sentido? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Espero poder dar alguna respuesta. Pues yo creo que algo que ayuda mucho es justamente empezar a ser más críticos sobre nuestras actitudes y nuestra forma en la que interactuamos en Internet, ¿no? O sea, justamente, por ejemplo, poner comentarios enojados en cosas que les parecen como noticias como que son fake news o que son irrelevantes, esas acciones son lo que hace que el algoritmo considere que es importante porque favorece el número de reacciones y eso es lo que le da como punch, ¿no? A estas cosas. Entonces, justamente enojarse o empezar a discutir en los comments le da más fuerza a ese tipo de discursos. Entonces, pues yo diría así como respiren, cuenten hasta 10, tal vez no lo hagan así. Entonces, y eso ayuda, ¿no? O sea, de alguna manera nosotros sí somos copartícipes de esto, pero pues entonces el algoritmo va aprendiendo y en general, de hecho, pues lo que está pasando mucho de lo que vemos ahora es que los contenidos son más controversiales o pues más como extremos
por eso, porque está favoreciendo reacciones, es lo que más quiere, ¿no? Entonces, pues mientras nosotros dejemos de alguna manera interactuar de esa manera con esos contenidos, digo, ojalá de manera colectiva podamos ayudar a que justamente ya no estén apareciendo como las cosas más importantes o lo primero que vemos. Entonces yo creo que esa es una forma. Y otra cosa, pues yo creo que también, no sé, yo basada en las sugerencias de Google diría nunca le den clic a la sugerencia. O sea, porque de alguna manera ya está sesgando lo que tú quieres, ya te está diciendo qué querías pensar, ya te está diciendo cómo se iba a preguntar, ¿no? O sea, de alguna manera ya está súper manipulando tu pregunta inicial, que igual ni era esa, pero dices, pero esto sí está interesante, ¿no? Entonces, como que de alguna manera yo sí intento, o sea, no hacer eso, porque sí me doy cuenta que manipula lo que yo originalmente quería saber a lo que él piensa que yo quiero saber, ¿no? Entonces, pues enfocarnos en saber qué es lo que queremos, intentar buscarlo, a pesar de que tengamos todas estas limitantes. Esas serían como unas sugerencias que me parece igual y pueden funcionar. Y después, a mí me parece muy interesante tu pregunta, que justamente es, creo que una de las discusiones, pues, como existenciales del mundo, es quién decide, ¿no? O sea, quién toma las decisiones sobre qué se hace, qué no se hace, cómo se hacen las cosas, ¿no? Pero pues el problema que tenemos actualmente es que la mayoría, o sea, por ejemplo, la mayoría de estos sistemas son creados o en Estados Unidos o en Europa, también en Asia, en ciertos países de Asia, y los datos y todo no representan ni nuestro contexto, ni nuestro entendimiento de nada, y son usados acá, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que yo creo que lo que se tiene que empezar a hacer o ayudar es contextualizar este tipo de cosas, ¿no? O sea, que las personas que se encarguen de saber cuáles deberían o no deberían ser esas primeras búsquedas, deberían ser personas en México para Google México, ¿no? O sea, y deberían ser personas de las localidades correspondientes en las localidades correspondientes. Esto no pasa mucho con moderación de contenido. Creo que un caso súper, pues, como aberrante es lo que pasó en Myanmar, donde hubo un genocidio porque no filtraron, pues, discurso de odio, ¿no? E incitaciones a violencia, porque no podían, pues, leer ese lenguaje, porque pues Facebook no lee lenguajes bien más que inglés y tal vez español y tal vez otros 3. Entonces, pues empezar a contextualizar eso es súper importante, sobre todo con cosas así como discurso de odio. Uh-huh. Muchas gracias. Por nada. Gracias, Sofía. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno de los participantes que están en cámara? No veo manos. Tengo una pregunta del chat de Facebook. Creo que va muy a tono con lo que pregunta Itzel. Alex Guerra pregunta, ¿en el corto plazo hay alguna solución para resolver el sesgo humano de los algoritmos? Pues es que yo creo que más bien soluciones a corto plazo siempre es como tapar el sol con un dedo. O sea, es como las soluciones a corto plazo son como quitar esas etiquetas que nos parecen incómodas. Yo creo que mucho de los argumentos son, por ejemplo, hacer bases de datos más inclusivas, hacer bases de datos que tengan pues más imágenes de mujeres o más imágenes de personas negras o más imágenes de todo. Pero pues en realidad, por ejemplo, como vimos con este algoritmo que define la relevancia, la manera en la que está conceptualizado y cómo funciona esa búsqueda, pues yo creo que ya es bastante cuestionable, no importa cuántos datos más le pongamos, que creo que es lo que la gente ha empezado a hacer ahora, que piensan que más datos es mejor, no está funcionando. Entonces, yo creo que la solución mejor, no sé si a corto plazo, es hacer un pensamiento de la conceptualización de estos sistemas, de cómo son las categorías, quién las define, quién está en la mesa cuando se definen esas categorías. Por ejemplo, una de las sugerencias que se ha dado es la inclusión de diversos grupos, no solo para el diseño, sino para la evaluación de estos sistemas, ¿no? O sea, por ejemplo, mujeres. Casi no hay mujeres en grupos de desarrollo, en grupos de trabajo, y pues, digo, no sé si solo incluir mujeres cambie radicalmente eso, pero son grupos que no están actualmente en estas conversaciones. Lo mismo pasa con América Latina, lo mismo pasa con África, ¿no? O sea, estas personas no están de ninguna manera en estas discusiones. Entonces yo creo que incluirlas en el diseño y pues también en el desarrollo de políticas es súper importante. De acuerdo. Tal vez voy a aprovechar un poquito mi posición como moderador para hacer una última pregunta.
Creo que una de las metáforas que a mí me interesaron mucho que planteaste durante la plática fue la metáfora del archivo, ¿no? Y justo porque muchas veces se ha pensado, por ejemplo, al Internet como un gran archivo, ¿no? Como incluso en su planteamiento inicial se pensaba como eso, ¿no? La gran biblioteca, ¿no? Y como tú mencionas un poco, lo que hacen los algoritmos de alguna manera son tres funciones, ¿no? Por un lado, organizar, ¿no? Por otro lado, clasificar y por otro lado, visibilizar. Son tres tareas de archivo que normalmente se hacen y de alguna manera que se transmiten en un algoritmo, ¿no? O de alguna manera toman cierto cuerpo dentro de un algoritmo estas tres tareas, ¿no? Y aquí justamente la pregunta tiene que ver con esa posibilidad de organizar, visibilizar y demás. ¿Qué tanto podemos, digamos, como si asumimos que justamente en esta organización siempre va a haber algún tipo de sesgo, es decir, no hay una posibilidad de completa objetividad en términos de cómo podemos realmente organizar un archivo? Simplemente tenemos como diferentes clasificaciones, diferentes formas de darle orden, diferentes formas de darle jerarquía o valorizar una cosa más frente a la otra, ¿no? ¿Cómo podríamos entonces pensar en diferente, o digamos, como una multiplicidad o diversidad de archivos, ¿no? Justamente frente a este problema que plantean muchas de las tecnologías, de que en realidad lo que estamos viendo es una única visión del mundo, es decir, como la visión del mundo de este archivo, esta organización que nos está planteando Google, o la visión del mundo que nos está planteando Yahoo, ¿no? Entonces, por ahí va un poquito la pregunta. Pues yo creo que lo primero que es como, o sea, justamente de qué es lo que se está definiendo como importante, ¿no? Esa relevancia que le habíamos dado. Yo he visto, digo, o sea, justamente estos pesos en el algoritmo original son votos 1 a 1. Pero pues eso no quita que ahora el algoritmo, por ejemplo, de Google es secreto. Entonces no sabemos si todo lo que tiene Google tiene un peso o sea, los favorecen, ¿no? O no, ¿no? O sea, pues nadie puede ver eso, ¿no? Pero, por ejemplo, pensar que sí se puede alterar los pesos de cosas específicas, ¿no? Entonces yo he notado, por lo menos en Google, digo, no sé cómo lo estén haciendo, pero creo que es algo que se podría extender a otros buscadores, es favorecer, de hecho, páginas oficiales de información, por ejemplo, sea del gobierno, o sea, por ejemplo, con COVID, se ha ahora como dado prioridad a cosas que sí sean de la Organización Mundial de la Salud o que sean estadísticas del gobierno, ¿no? O sea, como definitivamente decir, hay cierta información que consideramos que estas son las fuentes de donde deberíamos obtenerla. Ahora, ¿quién decide eso? Pues de nuevo son ellos, pero por lo menos ahora sí está habiendo una priorización de alguna manera de esas fuentes, aunque bueno, empiezan otras preguntas como por ejemplo lo que pasa con Wikipedia, ¿no? Que Wikipedia es lo que aparece hasta arriba de todas las cosas, de todas las búsquedas casi siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ahí fun fact es que Wikipedia, el 90% de los editores son hombres, ¿no? Y además la mayoría de los editores que hablan de cosas en español, o sea, Wikipedia en español, los editores están en Europa. Entonces, no solo el conocimiento está siendo hecho por hombres, sino por hombres en Europa, en el caso de conocimiento en español, ¿no? Entonces, pues también yo creo que empezar a generar bases de datos alternativas con otras narrativas para que puedan ser utilizadas para crear estos sistemas es fundamental, porque ahora pues tenemos estos monolitos de conocimiento, pero que no son de ninguna manera un reflejo de la diversidad cultural, ¿no? Entonces yo creo que sí se necesita pues hacer como este esfuerzo para incluir otras perspectivas y hacer los datos suficientes y empezar a construir pues estos otros sistemas alternos. O sea, yo creo que sí estaría súper padre que hubiera, por ejemplo, algo que sea como un corpus que sea solo de textos redactados por mujeres, ¿no? Porque la mayoría de los procesadores de lenguaje natural usan, por ejemplo, las noticias y cosas así y tienen sesgos terribles de género, ¿no? Entonces sería interesante ver si podemos, por ejemplo, crear inteligencias artificiales con otras visiones del mundo usando otros datos, ¿no? Pero ahora los datos que tenemos, por ejemplo, es Wikipedia, hombres europeos, y esa es la visión del mundo que se reproduce y se amplifica, ¿no? Muchísimas gracias, Sofía. Pues bueno, vamos a cerrar la primera hora de, digamos, como de nuestra actividad. Agradecemos mucho la presencia de Sofía, agradecemos mucho por toda la información que nos ha compartido.
Y ahora vamos a dar paso a la segunda hora. Tenemos ya aquí a Mark Marino. Hola, Mark. Quien va a ser nuestro ponente de esta segunda hora. Voy a introducir un poco. Muchas gracias, Sofía. Por nada, muchas gracias por invitarme. Ya voy a dejar de compartir, pero aquí me quedo. Sale. Entonces voy a leer un poco la semblanza de Mark para introducir un poco. Mark Marino es autor y académico de literatura digital. Sus obras incluyen Salt in Mortal Sea, Marginalia in the Library of Babel, A Show of Hands, Living Will, y una colección de cuentos infantiles interactivos llamada Mr. Goggles and the Tangerine House. Es profesor de escritura de la Universidad del Sur de California, donde dirige el Laboratorio de Humanidades y Estudios de Código Crítico. También es el director de comunicación de la Organización de Literatura Electrónica, y recientemente su libro Critical Code Studies fue publicado por la editorial del MIT. Welcome, Mark. Hola, gracias. Hello, thank you for having me. Hope everyone can hear me okay. I'm going to share screen to get started and my presentation up. Okay, so my presentation today is called Decoding the Human Bias of Computing Machines, a Critical Code Studies Approach to Algorithmic Bias. During this talk, I will offer some preliminary thoughts on some in-progress work on machine learning and bias. So my name is Mark Marino. I teach at the University of Southern California. I am also the director of the Humanities and Critical Code Studies Lab there, where we develop and promote scholarship in the area of critical code studies. We also sponsor a biennial working group. The next one will be in probably January of 2022. So I invite you all to participate in that. Critical Code Studies names methodologies for analyzing the extra-functional significance of computer source code. Extra meaning not beyond, but growing out from. Critical Code Studies uses code not as the ends, but as the entryway for an exploration of technoculture. And this definition has evolved over time, and the emphasis has evolved over time. But critical code studies writ large has come to incorporate, amongst other software studies practices, creative coding, the creative use of code for both artistic reasons and critical reasons, and then also developing tools and methodologies for analyzing software using code. So it integrates well with software and platform studies, and then it has its own particular emphasis. So in addition to the criticalcodestudies.com site and the Hacks Lab page, you can also find some more resources in my book, which just came out from MIT Press last year, called Critical Code Studies, where you can find other case studies and examples. So this past year, various scholars joined an anti-racist critical code studies reading group that we were holding. And this was organized by myself and Jeremy Douglas of UC Santa Barbara and Zach Mann and Sarah Siston. Both of them are at USC. And we put this on a Discord to explore code from an anti-racist perspective, drawing on anti-racist approaches, but also critical race studies and other approaches. This reading group, by the way, still exists as a Discord server. So if you have an interest in this topic and you would like to join us, please feel invited.
Driven by outrage over the police shootings of George Floyd, Breonna Taylor, and unfortunately others, we decided to explore what it would mean to examine code with an anti-racist framework. And maybe we can make this more broadly to also analyze software from an anti-racist framework. We decided to begin with predictive policing. In the movies, as in these shots from The Minority Report, the film, to do predictive policing, you must lay a white person in a pool and attach some electrodes to their head. In reality, it looks like a suite of software with a friendly, inviting homepage. Here's a tool called Compass, Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions. It's got this warm, inviting page. And apparently a comforting arm, white arm and wrist and hand on the cover. The result of our predictive policing algorithms has been, well, predictable. Racial biases play out across artificial intelligence just as they do on our streets, in our courts, and in our media representations. But in this unjust landscape, defenders have arisen. Consider the work of Joy Buolamwini and her Algorithmic Justice League. You can see more about her work in the documentary Coded Bias, which I highly recommend. Additional heroes have also assembled. Safiya Noble and Ruha Benjamin are working at this intersection of race, technology, and bias. They challenge the algorithms that enact what Benjamin calls the new Jim Code. They have also inspired me to apply their insights about the effects of algorithms to the analysis of code. So what can we learn about algorithmic bias with respect to race and ethnicity, gender and sexuality, within and through computer code? Now, this notion of bias, I just want to go back to the definition where it shows up in 1980 in this paper by Tom Mitchell, a paper called The Need for Biases in Learning Generalizations. He writes, only if the program has other sources of information or biases for choosing one generalization over the other, can it non-arbitrarily classify instances beyond those in the training set. Bias here refers to any basis for choosing one generalization over another, other than strict consistency with the observed training instances. So, by this token, bias is at the heart of machine learning. But this meaning of bias is not the same as prejudice in the kind we're talking about in other instances. So now, let's get some context. In the United States, incarceration looks like this, where we have imprisoned more people per capita than any other nation. And this is a visualization, a graphic data visualization that was produced by the Prison Policy Initiative. So that is hardly a dignified distinction. And now, of course, increasingly, people are using, whole police departments are using tools such as PredPol in order to determine how they should allocate resources based on this predictive policing. So, in the Anti-Racist Reading Group, we have been trying to understand this software that exists primarily in a black box. We're looking at then a recreation
of PredPol, or predictive policing, the software that was made by researchers in Southampton. Because again, we're trying to get access to see what the code can tell us about the processes. But again, realizing that this is a functional equivalent is what we're working with right here. And this is the primary problem that I've been trying to solve for the past 6 months or so. How do you analyze code you can't access? But our conversation about the predictive policing code has led me to believe that predictive policing is hopelessly biased in the sense of prejudice. In other words, the underlying presumptions of predictive policing that crime can be quantified and patterns can be measured from previous records and then predicted only reifies a racist history of judicial oppression. So that's turned my attention a little bit away from the predictive policing software because, again, I think its fundamental assumptions are problematic on levels that that destabilize the whole enterprise. But still, we end up with this problem. How can we analyze code that we cannot access? And I just want to keep this in the back. This is something we've been struggling with in critical code studies a lot. So we turned our attention to a system that's perhaps just as unjust and is using machine learning processes as well, the bail system. So in the United States, again, the bail system disproportionately impacts Black and Latino or Hispanic Americans. So here's this visualization from the Prison Policy Initiative that says people detained pre-trial because they can't pay bail are much poorer than their peers, and the income gaps are widest for Black people. And then, of course, plenty of studies show that when jurors see people come in who have not posed bail, so they come in custody, that affects things in judges as well, as opposed to those who come in their street clothes and come from their homes, right? So this bail system is built-in inequity, and then we're going to add some software into the mix. This black box of software. But I'm going to put this black box of software next to the black box of the prison industrial complex, a black box that is imprisoning disproportionately Black and brown bodies in the United States. So there is software that has been used for this bail system. That's that Compass software that I showed you earlier. And the organization ProPublica has done an analysis of this software. They did a really wonderful publication called Machine Bias, when they focused on how this bail software comes into play. And their argument that they lay out about how the software disproportionately, again, it's going to call first-time offenders who are African American, they're going to call them riskier than their white counterparts, given similar situational criteria. They augment this argument by including a Git repository. So I'm going to get to that in a second. And their investigation analyzes Compass, again, which was created by this company called Northpoint, which, by the way, has tried to add equity more to its branding, I guess, by renaming itself Equivant. So while the unseen code of Compass and other bail setting software is the cause of the problem, researchers, journalists are using software processes to analyze how it works. So this is one way we can get into that black box. Here's the GitHub repository of the ProPublica analysis of the Compass code. Again, we're still locked out of that black box. But here's an open public software project to systematically test Compass software on a data set that also is publicly available.
as part of this assembly of evidence, ProPublica also offers a Jupyter notebook that includes portions of their code that's annotated. And this really marks an important moment in public discourse where not only is code part of the public journalistic process, but it is being shared as part of the argument, as part of the evidence with those who are trying to, I guess, evaluate what they're being presented with. Now, there are other tools that are out there as well. I want to throw out there this one from the University of Chicago. It's called Aquitus. It is also free and publicly available for you to try to analyze software or the results of software like Compass to measure for bias and fairness. And again, in this sense of prejudice that we're talking about. So here's another software system built to help you do data analysis to, again, figure out what's going on inside of that black box. I also want to point out the work of one of our Hacks Lab members, Catherine Griffiths, who now teaches at the University of Michigan. Catherine did this really wonderful project where she was building visualizations of machine learning. And this particular one you can watch on her website, Isohail. She's got animations of how the algorithm sorts through the various data sets, right, as it's making its decisions all the way along. So, and these visualizations she's put out there can help to show lots of things. You can see errors in the system. You could see, sort of quirky decisions that it makes, and then you can work as you're training your system to be a little bit more accurate. Now, just to extend this work of ProPublica, there is also someone has taken the ProPublica, their Jupyter notebook, and they've imported it into Google Colaboratory. So Google Colaboratory, if you're not familiar with it, is a platform for sharing Jupyter notebooks as though they were Google Docs. So you can go into this Google Doc and you can execute the code. You can manipulate the code and execute it. So if you wanted to test, and we can do this a little bit later in the talk if there's time, if you want to test some of the processes that ProPublica was using and maybe make changes to the criteria or how or the kind of data you're trying to call forth, you could use this notebook. So this is an important moment I just want to underscore, because, my initial supposition with critical code studies was that code is meaningful. Okay, but here is code being put to use not as an illustration in the sense of an image that you might put into a particular article that you're writing, but an activated part of your argument that you're inviting readers in to access, to manipulate, to change, to extend, to revise, and to execute to see how it operates. So code it doesn't exist as a static rhetorical means in this context. It is a dialogic tool for communication. Okay, and I did want to just extend a little bit before we go by showing you a bit of the ported ProPublica code into Python in the Google Colaboratory, so you can get a sense. And this is a copy I've made of their document. So again, in the Colaboratory, we can begin the processes. I've got to run all of these or execute all of these. And, a lot of these, we're just going to be doing simple calls to get some data, right, from the Compass results.
But as we go through this process, we're going to see the production of the evidence. So this is correlation with stay between the stay length and the compass scores. Okay, and of course we get the demographic breakdown in terms of age, in terms of race. Comparisons with the different types of defenders. I can find out the scores. Now we can see the cross tabulations, again, how they're being distributed across racial categories, across sex. So again, once we have access to these analytical tools, again, it's not the same as having the Compass software. And again, this is the kind of type of thing that someone else could write up and do their own analyses. But by including these in the argumentation, ProPublica is inviting people to make alterations and to do their own adaptations on this statistical analysis. Again, those are processes we've had open to us in the past. Just by sharing the data, they can make these open to others, or just by describing their processes. But to me, this is a different kind of watershed moment where someone is sharing the code of their mathematical processes, whether they're analytical processes, and inviting people to, again, transform these in various ways. And I also think that since we have artists gathered here as well, I want to encourage you all to think about the usefulness of things like Jupyter Notebooks and Google Collaboratory in particular as a platform for artistic expression. And again, it does shift our topic slightly, but I will show you one example before we conclude. That so I've been working on a story lately. This is a first attempt that incorporates a Google Collaboratory Jupyter Notebook into the story itself, so that for readers to read the story, they have to actually execute the code, and then they're invited to change the code, which changes the outcome of the story as you're reading. And again, I don't want to distract us too much from our larger question, which I'm going to return to now. How can we analyze code we cannot access? Well, I've given you some examples that I think we can talk a little bit more about now. And the first way is we can, of course, test it, right? And those tests we can conduct with additional software that is either auditing software, right? Or that is, could be bespoke software, or you can download the stuff that we got from ProPublica. We can share software practices. But then the other thing I just want to throw out there as an extension of this is then by making these pieces of code available to readers, then not only does the results of their processes become part of an argument that counteracts bias, but we're also we're opening up this larger black box and inviting people into our code, and by extension, giving them entryways to critiquing other code that's inaccessible to them. And then, of course, the codes that we're trying to figure out underneath is the black box of systematic oppression, right, where the unwritten laws of bigotry and prejudice and bias, the unwritten rules of racial supremacy operate and function in ways where a lot of the times too, we only see the evidence through the systems of, right? We only see the outcomes of the inequality and inequity. We don't get to see the processes aren't always made plain. And so the software practices,
the auditing tools, the visualizations, and then the sort of open notebooks. Those are starting points that, and some tools, some beginning places where we can begin to invite a larger conversation, and a conversation that's happening about software processes, about code, but being enacted through code that's open and invites people in to experiment with, explore, revise, and extend. So I'm going to leave it there for now so that we can transition into some discussion. Again, I just want to invite you to take a look at what we have to offer at the Humanities and Critical Code Studies Lab. If you are interested in joining our discussion in the Discord, please contact me. And then also, please keep an eye out for our calls for participation in our 2022 Critical Code Studies Working Group, where we'll no doubt be taking up many of these issues as well. Okay, and with that, I believe we're going to transition into some discussion. So thank you very much. So before we discuss, I did want to share one more thing that comes out of a Google Collaboratory that you might enjoy experimenting with. This is a text generator that is built on Andrej Karpathy's Unreasonable Effectiveness of Recurrent Neural Networks system. And basically you feed it some text and then get it started with a prompt, and then it'll generate some text from you. What's nice is that this is all in a Google Collaboratory and you can experiment with the parameters. So the main thing to take a look for is this line right here that you can replace and have it pull a different source text. So maybe you train it on Shakespeare or Cervantes or Juan Rulfo or Diamela El Tit or Manuel Puig or Gloria Anzaldúa or my favorite, Julio Cortázar. And this is just another way that you can play with these processes and explore them. And of course, I might be showing my bias, but I am certainly interested in the digital literary arts and how we can train algorithms, train processes to generate new kinds of literature, and at the same time explore machine learning with and through and in code. So muchísimas gracias, thank you very much, and I look forward to talking with you all. Ok, la primera pregunta que tenemos en el chat nos dice, ¿cómo obtuvieron el código de Compass? ¿Realizaron algún tipo de ingeniería inversa para acceder a él? So the question is, how did you get the code for Compass? Did you make a process of reverse engineering over it to get it? So we don't have the code for Compass. We only have the software, and we have how it processes data. So what ProPublica is doing is testing the way Compass processes data in order to determine how it functions. And again, this is a problem that I think what people call algorithmic studies, that it runs up into all the time. And if you read Sophia Noble's book, she's trying to see the way Google search works by testing her search bar. Well, you know, we know that our search bars work different from one another's because they become customized, although you can try to sign in as a guest perhaps. But so a question that I've been struggling with
the people in the HACS lab, and particularly Jeremy Douglas, who's a very close collaborator of mine, is how do you make such investigations systematic? How do you make sure you're not cherry picking in your analysis? And one of the big critiques of the ProPublica investigation is that they chose data from Broward County, Florida, and people argue that data set is not representative of other data sets in the Bail system. So anyway, so we don't have the code. We're testing the software from the outside, and we're analyzing how it processes data, but we can't see the innards, I guess. De acuerdo. Mark comenta, por un lado, que ellos no tienen como tal acceso al código. Ellos lo que tienen es el software como tal. Y lo que ProPublica, que es esta iniciativa que él que presentó durante el video, está haciendo realmente es probar los resultados que de alguna manera está obteniendo a través del software, a través de diferentes sets de datos. Entonces, él dice que un poco esto es algo que es común en muchos de los estudios críticos sobre algoritmos, en los cuales, por ejemplo, en el libro de Sofía Noble, en el cual un poco lo que se hace es probar los diferentes resultados que se están teniendo en Google, ¿no? Y a partir de ello llegar un poquito como a ciertas conclusiones, ¿no? Ahora, él un poco lo que dice es que una de las grandes preguntas que están haciendo en este tipo de iniciativas, como por ejemplo en el laboratorio donde él trabaja, es cómo hacer de estas investigaciones sistemáticas. Y en ese sentido, comenta que una de las críticas que se hizo digamos, como al trabajo de ProPublica es justamente que utilizaron un set que estaba ubicado en Florida, digamos, un set de datos que pertenecía al sistema de Florida, y que una de las críticas era justamente que no necesariamente eso era representativo de todo el sistema penal. Thank you, Mark. Tenemos una segunda pregunta también en el chat. Esto es de Oscar. Oscar pregunta justo nota que es interesante el cambio entre main y slave, entre master y slave, dentro de GitHub. Y pregunta si estas también van a, digamos, como tienen alguna causa o son términos que de alguna manera están prohibidos dentro de la investigación de tecnologías digitales. So the second question is basically, it's kind of a comment. Oscar mentions that it is interesting how like there's a change in GitHub in which you have like master and slave, and or these words were present before. And he asked, does that mean that basically these words will be forbidden words forever in any context inside the IPs? That's the question. I love this question, Oscar. So thank you for it. Well, I love the previous question too, but this one's really interesting because the master-slave relationship. I'm sitting here in my wife's office. This is in our garage. She teaches electrical engineering. So when I had first brought critical code studies to her attention, she had said, yes, the metaphors of computer science and technology are rife with, I don't know, I wouldn't say impropriety, but could I say infelicities? And so master-slave is one of them. I don't know, in some ways male-female is another one of them that's problematic. And then we can go on, right? And so someone needed to name something. They needed a naming structure, and they chose a metaphor from culture that seemed to work for them. And, I doubt they were thinking of Heidegger, right? But maybe they were thinking about some sense that these terms are without broader cultural significance. And so I'm thinking back to what I heard of Sophia's talk. At the end of her talk,
and she's talking about these larger companies and who's in the room when these decisions are being made, and what happens when you diversify that room, for example. Are these metaphors chosen a little less lightly, right? And again, you know, don't call me the thought police, but when I see communities like GitHub pushing back on a, you know, just a conventional metaphor that's built into a lot of technological culture, right? We see that master-slave notion all the way throughout, and they're pushing back and saying, well, we don't want to use this language anymore. Someone could say, oh, you know, what's the big deal? Well, here we are in the land of language. I think we know what the big deal is. I think we know the stakes. And so for me, seeing this moment where a community like GitHub is, you know, thinking about alternatives to the metaphors it's using as a way of realizing that when they're used in this technological context, they still have these larger significations. Okay, you know, to me that's an important moment that takes technology out of the culture-free space that some people like to imagine that it's in. And, you know, anything you put in a culture-free space just defaults to the dominant culture anyway. So, you know, this, I'm not sure. I don't believe in that, I guess. Anyway, so I think that's a great question. Bueno, Mark comenta que, bueno, que es una gran pregunta. Voy a resumir un poquito la respuesta. Básicamente él menciona que, bueno, muchos de estos términos pues tienen una relevancia cultural, y justamente tienen una relevancia cultural por el tipo de implicaciones que tienen en términos de reflejar, digamos, como diferentes partes de una cultura dominante. Comenta que un poco la pregunta, digamos, como lo importante de la pregunta también tiene que ver con quién está en el cuarto, por así decirlo, cuando se toman las decisiones en términos de qué tipo de términos se utilizan o qué otro tipo de términos se utilizan, ¿no? Y que de alguna manera justamente quién toma estas decisiones pues acaba impactando en el tipo de terminología que se utiliza. Ahora, él comenta que, por ejemplo, muchas veces cuando se hacen este tipo de comentarios, ¿no? Como, bueno, ¿por qué estamos utilizando términos como esclavo y maestro, ¿no? Y bueno, ¿y qué implicaciones tiene o no utilizarlas? Mucha gente demerita un poquito como la importancia de este tipo de discusiones, pero él cree que es importante, sobre todo en comunidades como pueden ser, por ejemplo, GitHub, ¿no? El empujar hacia este tipo de cambios, básicamente porque eso refleja, pues sí, como las significaciones más amplias que tiene el lenguaje en sí mismo en términos sociales y políticos, ¿no? Y termina diciendo que finalmente, pues bueno, parte de esas implicaciones justamente están relacionadas con el tipo de cultura que están reflejando, ¿no? Y que al final, en el uso común del lenguaje, lo que siempre se refleja es la cultura dominante, ¿no? Entonces, pues de alguna manera estamos contrarrestando esa cultura dominante a la hora de utilizar otro tipo de términos, ¿no? Tenemos una, Valentina, creo que tú querías hacer una pregunta. Solo te pediría si la puedes hacer primero en español y después creo que tú la quieres hacer en inglés, ¿cierto? Sí, la hago en los dos. Va. Bueno, pues es que yo estoy haciendo mi tesis justo de los sesgos algorítmicos y en el proceso me he dado cuenta que al entrenar y al simplemente manejar bases de datos como las que se usan en todas las corporaciones y en todos los corporativos, son tan grandes que el proceso se vuelve muy frío y el proceso se vuelve muy lejano a lo que se está tratando de resolver. Ante esta cuestión, me gustaría preguntarte, Mark, si tú crees que la visualización de datos desde un aspecto más humanista, desde un aspecto en donde menos datos es más, en donde menos eficiencia es mejor, es una solución que puede funcionar para reducir este tipo de sesgos. Pero en inglés. Hi, Mark. So I'm doing my thesis on algorithmic bias and methodologies that we can implement, especially in computer vision, that can reduce the bias. And I found that the procedure of training a model of managing big data sets is really cold
because it's so much data that you can even like get a grasp of what you're looking at. And I'm wondering if you believe that the implementation of data visualization in a more humanistic approach, such as Georgia Lupi's approach, where less data is better, where less efficiency is better, is a feasible way to counteract these types of biases. Whew. Oh my goodness, that is a beautiful question. And I would say it's too early for me to say, in part because I think there's an opportunity to, I think there's a part of possibility to disrupt a bit. And I think there's a possibility to question, like at this point, without access to the software, we just need to keep asking the questions. The problem is, for every high profile intervention that we might make, like, you know, in, I don't know, other examples, you know, maybe Amazon's hiring practices, you know, it's resume sorting, like that Joy Bolam-Winnie goes after, or again, any of the facial recognition problems that deal with matters of skin tone. There are a couple other levels going on, and one is that people have now become attached to this. So I have a fundamental problem, maybe argument even with coded bias, like the film itself. And I love the film, so I want to be careful here. I'm a fan of it. But implicit in that argument is, I want to be, people with darker complexions are not being recognized by facial recognition software. Okay, well, so that might be an equity problem when we talk about accessing our laptops that have facial recognition and won't be activated without being able to scan our faces. But it contradicts the other side of that argument, which is, exactly how much facial recognition do we want? And when do we want it used? And how do we want it used? And how, you know what I mean? So there are these dual impulses. Like, I want to be read correctly by the machine. There was a former impulse, you know, I want my gender to be read correctly by the machine, but it keeps misgendering me. Well, that's an interesting question, except, you know, haven't we dissolved that notion of gender by now? Right? So I am a fan of whatever interventions we can make. Again, if it's less data, if it's different algorithmic processes, but I guess I want whatever intervention we make to lead to the conversation of, you know, why are we doing this in the first place, and what's at stake culturally for a society or societies where machines are being trained to read with more accuracy. What is at stake there, and for whom, and how are they being used? So again, I look forward to reading your dissertation. But again, that's where I am right now, I guess, with this question. Mark comenta un poco que es un poco temprano para responder esta pregunta, ¿no? Y él piensa que siempre hay una oportunidad en este tipo de proyectos para disrumpir. Sin embargo, digamos, como sin acceso al software, digamos, como lo que queda es un poquito como seguir haciendo preguntas, ¿no? Lo importante es seguir haciendo preguntas. Pone, por ejemplo, casos como Amazon, ¿no? Dice como casos de gran perfil como Amazon, donde, por ejemplo, se cuestiona la forma o los mecanismos de contratación dentro de sus propios sistemas, ¿no? Y pone un segundo ejemplo, que es una película que menciona en su presentación, que se llama Coded Bias. Y dice, en Coded Bias,
por ejemplo, vemos, digamos, como esta problemática de que las personas de tez más oscura no se reconocen de forma adecuada por los sistemas, ¿no? Pero dice, sin embargo, podemos ver este problema de dos formas. Por un lado, este puede ser un problema de inequidad, ¿no? Pero por otro lado, abre la pregunta, bueno, ¿qué tanta vigilancia necesitamos, ¿no? ¿Es realmente necesario que tengamos tanta vigilancia en nuestros sistemas, ¿no? Pone otro ejemplo, digamos, como similar, en términos de género, y dice que, por ejemplo, él siempre, los algoritmos de reconocimiento no reconocen de forma adecuada su género. Pero por otro lado, esto abre también a la pregunta, ¿no ya habíamos de alguna manera destruido o flexibilizado la noción de género, ¿no? ¿Por qué seguimos un poquito con esta noción? Entonces, él termina diciendo, estoy de acuerdo con cualquier intervención, ¿no? Pero sobre todo lo más importante es de alguna manera generar conversaciones, ¿no? Y estas conversaciones tienen que ver justamente con qué hacen estos algoritmos culturalmente, ¿no? ¿Qué está en juego y para quién? ¿No? Esa es un poco la respuesta de Mark. Tenemos otras preguntas por acá. Arturo tiene una pregunta, dice, bueno, él dice, este tipo de discusión tiene especial relevancia ahora que los gobiernos están yendo hacia una transformación digital en los servicios públicos. Necesitamos saber qué está pasando detrás de las escenas. So the question is, this type of public discussion will take a special relevance with the government going digital through public services. We will need to know what's going on behind the scenes. Yeah. Yes, Artur. I think you said it perfectly. That and from my point of view, we need to software like Compass, if it's being used by a government in these judicial matters, that it's not doing something with state secrets. It should. In the United States, the Freedom of Information Act should kick in. We should have open access to whatever tools that it is using to govern us and to decide our fates. And so some people, there are some police districts that have or police departments that have used open source software to do its predictive policing as a way of being more upfront about what it's doing. Again, that it doesn't solve the underlying problem that's, to me, inherent in predictive policing. But at least it's making the code available to us so that we could analyze how it operates. Now I should mention, sentencing guidelines have been around for a long time, and the essentially like lookup tables to see how much bail you should set for whom, right? And of course, bail itself is ridiculous, should be abolished. But as long as we're going to have bail, at least in this case, we can probe the system a little bit, right? With those lookup tables, if we can't access them, if only judges have access to them, we have no idea. Or I guess the bail industry has access to those, perhaps. Perfecto. Bueno, lo que dice Mark es que de alguna manera es interesante ver hacia estos sistemas, ¿no? Y que el problema en realidad no tiene tanto que ver justamente con cómo están trabajando la información o qué están haciendo en secreto este tipo de iniciativas con la información, y pone el ejemplo de que en Estados Unidos existen, por ejemplo, iniciativas de información abierta. Yo diría igual que existe, por ejemplo, en el gobierno de México. Pero lo que menciona Mark es que esto no soluciona el problema, ¿no? Y justamente porque el problema más bien es inherente a los propios sistemas de decisión, tanto penales como sistemas técnicos, ¿no? Y dice, pero que sin embargo, por lo menos este tipo de apertura, la posibilidad de tener acceso a los datos, lo que sí nos permite es cuestionar, ¿no? O sea, cuestionar un poquito cómo están funcionando este tipo de sistemas. Pone el ejemplo un poco que se utilizó dentro de la plática, el ejemplo de las fianzas, ¿no? El sistema de fianzas,
y dice que en general no debería de existir como tal el sistema penal, ¿no? Sin embargo, por lo menos es mejor pensar que tenemos la posibilidad de una fianza y que en ese sentido podríamos pensar en cómo hay formas, digamos, como más justas en las cuales estos sistemas pueden actuar dentro de las decisiones que se toman, por ejemplo, en el sistema judicial, en el sistema de fianzas. We have another question by another our other guest, Sofía. Sofía, no sé si quieras decir un poco tu pregunta. Creo que tú la puedes un poquito como enunciar también en inglés. Es que ya me tuve que salir y volví a entrar y ya no veo el chat y ya no veo mi pregunta. Si quieres yo la leo. Pero tengo otra pregunta, ay, sí, que me interesa más que esa. ¿Puedo hacer esa otra pregunta? Sí, por favor. Hi, Mark. ¿De primero en español o en inglés? Yo creo que primero en español y luego en inglés. Ok, entonces mi pregunta es un poco relacionada con este argumento de justo para poder indagar en qué pasa en los sistemas de inteligencia artificial es bueno tener esta accesibilidad a las bases de datos, ¿no? Estos datos abiertos. Pero pues, ¿qué pasa con este extractivismo de compañías privadas, de recursos generados por gobiernos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con darle el poder sobre la información, sobre cómo se procesa y qué decisiones se toman a compañías de información pública, ¿no? And then my question in English, I don't know if it's going to be the same because I didn't take notes. But it's like, so you were saying like, it's obviously this argument about like having the access to the data in order to be able to prune these systems and to see how they're behaving. But there's this other counterpart, like as you were saying with this bias, like coded bias movie. What happens when like these public data sets, which are gathered like with public resources and then get exploited and privatize the information by larger corporations and they are used? So like actually governments don't even have the money or the resources to do the computing a lot of the time. So the value of the data that is collected publicly is then privatized. So what do you think about this tension between these two things of having access to the information, but then these extractivist like things that are going on? Yeah, that's a great question. I'm of the mind that that they have access to the data anyway. I'm waiting for us to get the data. These are just small amounts of data that we're even given access to. So, yeah, I see your argument. The more data that's made public, the more it could be sort of capitalized. But again, the private companies they're already, and the government is already grabbing all sorts of data that we have absolutely no access to. So I'll take what I can get, I guess. I don't know. That might be a bad answer, but. Mark comenta, dice, bueno, de todas maneras, tienen acceso de cualquier manera, ¿no? Más bien lo que tendríamos que estar un poquito como buscando es tener más acceso, por ejemplo, para el tipo de iniciativas que presentó durante su charla. Y dice, de cualquier forma, como que ellos, es decir, el gobierno y las iniciativas privadas van a tener acceso a este tipo de datos, ¿no? Sea como sea. Entonces, más bien como que lo importante o lo que él plantearía es pues como tener acceso, o sea, como cómo podemos tener acceso más bien nosotros, ¿no? Y él dice como que él se contenta con el acceso que pueda tener a cualquier cosa, ¿no? We have a last question on our Facebook. Tenemos una pregunta final de Miguel Ángel Rivera. Esta se planteó por Facebook. Dice, pregunta para Mark, si cree que en el futuro los algoritmos puedan predecir crímenes en base a datos sin tendencias prejuzgatorias y o racistas. So the question is, do you think that in the future there might be algorithms that might be able to predict
crimes without racist bias? No, I don't. I think our notion of crime has white supremacy in the United States built into it. Well, think about that question. We're deciding where to allocate police resources in a community, so that we can protect what and whom, whose property and why. Okay, so that's one question. Okay, and then we're talking about crimes. What kind of crimes are we talking about? What crimes? We're writing a narrative by creating this software, that our communities are dangerous and we need to increase police presence in them to establish order. Okay, so what about the crimes that the police are committing? What about white collar crime? What about the crime that is rent? For that system ever to be not racist, the larger systems would have to be not racist, and they're just not. That's why this work of anti-racism is, it as far as I understand from the reading the different texts on it, is requires vigilance and requires questioning processes and requires questioning the presuppositions behind those processes. And yeah, we can joke that, when master and slave shows up, it seems sort of ridiculous that we call that into question, until we remember that, I live in a country that was built by masters and slaves. And it's not, there's nothing trivial about that fact. It's fundamental to our structure. So I guess I'll stick with my short answer, which is no. I don't think it's actually possible in the slightest. Okay, so Mark responde, bueno, que él no lo cree, que definitivamente no cree que sea posible que haya algoritmos que no tengan tendencias racistas. Y dice que esto tiene que ver justamente con la noción de crimen que tenemos actualmente, y que en el caso de Estados Unidos la noción de crimen que existe está completamente ligada a las ideas de de supremacía blanca, ¿no? Entonces, esto se muestra, por ejemplo, en las preguntas, por ejemplo, ¿dónde ponemos los recursos, no? Los ponemos en las comunidades, lo ponemos en los sistemas y demás, ¿no? Y dice, por ejemplo, que esto se ve reflejado en las definiciones que tenemos, por ejemplo, de la idea de crimen, ¿no? Creamos una narrativa a partir de esas definiciones, y esta narrativa es que las comunidades son peligrosas, por un lado, pero por otro lado que se necesita la policía para responder a esas comunidades, ¿no? Al peligro que representan esas comunidades. Y entonces se pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con otras formas de crimen, no? Crímenes de cuello blanco, el crimen que la propia policía está cometiendo. Concluye un poquito la respuesta diciendo, para que el sistema, digamos, como técnico no fuera racista, primero, o prejuicioso, tendríamos que cambiar el sistema, digamos, como el sistema social más amplio. Y dice que, por ejemplo, en Estados Unidos eso es muy claro, porque es un sistema que tiene dentro de sí de forma inherente, digamos, como en diferentes ejemplos, construido toda esta serie de prejuicios y toda esta serie de diferencias, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta sobre la importancia, por ejemplo, de utilizar o no términos como esclavo y maestro, pues tiene que preguntarse también, digamos, como la raíz de este tipo de definiciones, cuando se trata, por ejemplo, de la historia de Estados Unidos, donde digamos, como fue un país construido por esclavos y maestros, ¿no? Entonces dice, regresando un poco a la versión corta de la respuesta, no. Él no cree que sea posible tener algoritmos que no tengan prejuicios racistas. Terminamos un poco con esto nuestra ronda de preguntas. Agradecemos muchísimo la presencia de Mark, agradecemos muchísimo la presencia de Sofía.
vamos a terminar con esto un poco la transmisión en Facebook con el resto de los participantes. Les pedimos que se queden con nosotros otro rato. So, Mark, thank you for your presence. We are very happy about this conversation, and most of the material was super useful, and we're really grateful for having you here. Muchísimas gracias. Thank you so much, everyone, for coming in. And if you have further questions, please don't hesitate to reach out. And I invite you all to join us in our anti-racist reading group and in our future Critical Code Studies working group, which is an open, scholarly, and critical and artistic endeavor. Mark invita a todos a participar, digamos, de las iniciativas que tienen. Tienen un grupo de lectura antirracista que inicia en el 2022 y bueno, cualquiera que esté interesado les pide un poco que se pongan en contacto con él. Bueno, Luis, no sé si quieres decir algo para cerrar un poco la transmisión. También agradecer a nuestros ponentes, a Sofía Trejo, a Mark Marino. Y bueno, solo mencionar que hoy no pudo estar presente Nadia Cortés, que era otra de las ponentes, por problemas de fuerza mayor, pero bueno, también le mandamos un saludo, ¿no? Solo restaría invitarlos también a la próxima sesión para las personas que nos siguen en streaming, que sería el 19 de mayo. El 19 de mayo tendríamos el tema de gobernanza digital, algoritmos, datos y construcción de ciudadanía. Entonces, para esa charla nos va a acompañar María León, filósofa, también investigadora de estos temas, y nos va a acompañar también Mark Shepard, también un especialista, en este ramo. Entonces los invitamos a que continúen con nosotros. Agradecemos otra vez y bueno, gracias. Gobierno de México.